Bueno, porque la causa fundamental de la hipertensión en hemodiálisis es el exceso de volumen debido al déficit de excreción de sodio y agua. Hay, sin embargo, otras causas como la activación del sistema renina-angiotensina, el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, el aumento de sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, la administración de eritropoyetina, que cada vez tiene menos importancia debido a que se ha reducido las dosis y al tratamiento subcutáneo, el aumento del contenido de calcio inducido por el exceso de hormona paratiroidea y la calcificación del árbol arterial. Al igual que en la población que no está en diálisis, la utilización de técnicas que permiten una buena extracción de volumen con menos síntomas también mejora el riesgo cardiovascular, mejora la hipertensión y el riesgo cardiovascular. Si utilizamos una técnica de hemodiálisis diaria nocturna, se consigue a largo plazo una reducción significativa de la presión arterial que conlleva una reducción también importante de la hipertrofia ventricular izquierda. Y en este estudio ya clásico del grupo de Tassén en el sur de Francia, el doctor Charra ha demostrado que el mejor control de la presión arterial es capaz de reducir significativamente hasta en 20 puntos la mortalidad en la población en hemodiálisis. Sin embargo, no todos los estudios están de acuerdo. Algunos estudios epidemiológicos fundamentalmente realizados en Estados Unidos, como este estudio del doctor Zayer, no solamente no confirman este hecho, sino que han demostrado que una reducción excesiva de la presión arterial incrementa el riesgo de mortalidad cuando la presión se reduce por debajo de 140 milímetros de presión arterial sistólica prediálisis, o con una clara curva J cuando estamos hablando de la presión arterial sistólica postdiálisis, con un incremento de la mortalidad en relación con presión arterial más controlada o presión arterial no controlada. Este efecto, que se ha denominado epidemiología inversa, se ha estudiado en este estudio con 17.000 pacientes seguidos a lo largo de 10 años, también este es un estudio americano, en el que se puede observar que este efecto negativo del control de la presión arterial ocurre fundamentalmente en la población en diálisis durante los 2 primeros años de diálisis. La población que fallece durante los 2 primeros años de diálisis fallece con una presión arterial sistólica más baja. Sin embargo, este efecto negativo de la presión arterial más controlada se reduce progresivamente a lo largo del tiempo y en los pacientes que sobreviven más de 2 años se observa un incremento de la mortalidad como ocurre en la población general cuando aumenta la presión arterial. Lo que vendría a decir que fundamentalmente estos pacientes que fallecen o que tienen mayor riesgo de mortalidad en relación con presión arterial más baja serían pacientes más añosos, con afectación cardíaca, posiblemente con bajo gasto, que condicionaría de alguna manera esta presión arterial tan baja y mayor riesgo de muerte. Porque la presión arterial en la población en hemodiálisis depende fundamentalmente de la presión del pulso. Por cada milímetro de mercurio, por cada nivel de milímetro de mercurio de presión arterial media, la presión arterial en la población hemodiálisis, la presión sistólica es más alta y la presión arterial diastólica es más baja. Por lo tanto, la hipertensión en la población en hemodiálisis depende fundamentalmente de la presión del pulso o de lo que llamamos hipertensión arterial sistólica aislada. Y ya hemos observado en algunos estudios epidemiológicos importantes, como este estudio del registro americano de 11.000 pacientes seguidos durante 7 años, que la mortalidad en la población en hemodiálisis se asocia a niveles de presión arterial sistólica elevada, tanto pre como postdiálisis, y a niveles de presión arterial diastólica más baja, tanto pre como postdiálisis.
Lo que es bastante sorprendente es las diferencias en la mortalidad observada en los distintos centros de hemodiálisis, en los distintos países, incluso dentro de los países, en los distintos centros de diálisis, que algunos autores han puesto en relación con mejor control de la presión arterial. Fíjense las diferencias entre estas dos unidades de diálisis. Una unidad de diálisis británica en Nottingham con la unidad de Tassén en el sur de Francia. Este es un trabajo publicado en el Nephrology Dialysis y Transplantation en el año 1999. La diferencia en la mortalidad a los 10 años es de 20 puntos. Y la única diferencia que hay entre estos dos centros de diálisis es que el centro de Nottingham dializa en una diálisis convencional 4 horas 3 veces por semana. El porcentaje de pacientes hipertensos que requerían tratamiento antihipertensivo en las unidades británicas era del 75%. Sin embargo, en Tassén, en Francia, la diálisis era una diálisis larga, de 8 horas de duración, 3 veces en semana, lo que permitía una mejor tolerancia a la extracción de volumen. Con eso, consiguen reducir la presión arterial a únicamente el 5% de los pacientes. Ello llevó a uno de los padres de la nefrología, el doctor Beldin Scribner, esto ya digo que es publicado en un editorial en el NDT en 1999, a preguntarse si la medicación antihipertensiva era capaz de controlar la presión arterial. Y el doctor Scribner, desgraciadamente ya fallecido cuando tenía 80 años, se responde y dice: la respuesta es no. Porque si la medicación antihipertensiva fuera de verdad eficaz en el tratamiento de la hipertensión en la población en hemodiálisis, ¿por qué no es eficaz en las unidades inglesas y únicamente es eficaz cuando se controla el volumen en el sur de Francia? El hecho real es que la medicación antihipertensiva no solamente no es eficaz, sino que además genera un problema, ya que condiciona más dificultad para controlar la presión arterial mediante la extracción de volumen en diálisis. A pesar de que todos los nefrólogos tenemos claro que la única manera de controlar la presión arterial en la población en hemodiálisis es con el control del volumen extracelular mediante una evaluación del peso seco, no existía ningún estudio controlado hasta este estudio publicado por el doctor Agarwal en el año 2009. Él analiza en un estudio controlado un grupo de pacientes, de 100 pacientes, el grupo de ultrafiltración, en lo que reduce el peso seco mediante evaluación clínica y realizando ultrafiltraciones, frente a otro grupo de 50 pacientes en que mantiene el peso seco a lo largo de las 8 semanas sin variación. Como pueden ver, en el grupo en que se somete a ultrafiltración, se reduce el peso en 1 kilogramo aproximadamente a lo largo de las 8 semanas sin variación en el grupo control, y con ello consigue reducir la presión arterial sistólica en el grupo sometido a ultrafiltración en aproximadamente 7 milímetros de mercurio, sin variación significativa en el grupo sometido a control sin variación del peso seco. Encuentra una relación significativa entre el peso seco y el control de la presión arterial, y cuando analiza los efectos adversos ve que en el grupo sometido a ultrafiltración con evaluación y control de peso seco consigue controlar la presión arterial. Únicamente un paciente tiene una presión arterial severa frente al 10% de los pacientes del grupo control. Ello conlleva un mayor porcentaje de complicaciones en relación con intolerancia a diálisis como hipotensión, aunque los datos no son significativos por el escaso número de pacientes, pero sí es significativo el porcentaje de pacientes sometidos a ultrafiltración en los que se produce trombosis del acceso vascular. Las conclusiones son que, lógicas, se reduce la tensión arterial en la población hemodiálisis mediante el control del peso seco, y eso puede provocar síntomas intradiálisis, aunque no parece empeorar la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis. Lógicamente, se supone que el control de la presión a largo plazo condicionará un beneficio sobre el riesgo cardiovascular de esta población. Ello le llevó también al doctor Agarwal en 2010 a insistir de la misma manera que hacía el doctor Scribner aproximadamente unos 10 años antes, en que siempre que sea posible
es necesario evitar los fármacos antihipertensivos, lo que permitirá una mejor tolerancia a la extracción de volumen en diálisis, un mejor peso seco, un peso seco más adecuado y un mejor control de la presión arterial. Lo que no parece nada beneficioso son los cambios bruscos de la presión arterial durante diálisis. Fíjense, este estudio es un estudio retrospectivo americano de 113.000 pacientes en hemodiálisis en los que se analiza las variaciones de la presión arterial durante la sesión de hemodiálisis en relación con la mortalidad durante un periodo de 5 años. Si consideramos el riesgo de 1 en la población en diálisis en que no se varía la presión arterial nada durante la sesión de diálisis, el reducir la presión arterial hasta 20 milímetros de mercurio condiciona un beneficio a largo plazo en el riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando se reduce más de 20 milímetros de mercurio, el riesgo y la mortalidad aumenta. Evidentemente, también aumenta cuando la presión arterial no se modifica nada a lo largo de la presión de hemodiálisis, lo que significa que no se ha reducido el volumen extracelular de este paciente. Y estos datos son independientes del tiempo de diálisis y del porcentaje de peso de volumen extraído en la sesión de diálisis. La situación ideal es esta. Estos son datos también del grupo de Charra. Fíjense que la unidad de Tassin en Francia es una unidad experimental, en el sentido de una magnífica tolerancia a la extracción de volumen con diálisis larga, y los pacientes en Tassin prácticamente entran todos ellos hipertensos en diálisis, el 92% en tratamiento con fármacos antihipertensivos. A lo largo de los 2 primeros meses van perdiendo peso, reducen volumen y se controla la presión arterial. A los 2 meses ya únicamente el 5% tiene tratamiento antihipertensivo y a partir de ahí empieza a subir de nuevo el peso magro, peso seco, mientras se mantiene controlada la presión arterial. A pesar de que yo tengo claro que la única manera o la mejor manera de controlar el peso seco o de evaluar el peso seco en el paciente en hemodiálisis es en la cabecera del paciente, valorando la situación clínica, el peso, la tensión arterial y la tolerancia al procedimiento de diálisis. En este momento tenemos herramientas que han demostrado ser muy eficaces en la medición del volumen extracelular. Este es el aparato, el BCM, de Fresenius, lo he visto por ahí, la propaganda en el stand de Fresenius, y como ven, existe con este aparato una correlación perfecta entre el volumen extracelular y el volumen del agua total, medido mediante el BCM, y el volumen extracelular o el volumen del agua total medido por métodos isotópicos. Mediante este método, el doctor Wiseman ha observado a largo plazo que la sobrecarga de volumen, la sobrehidratación crónica, incrementa el riesgo de muerte en la población en hemodiálisis. Sin embargo, también lo incrementa la frecuencia de síntomas en diálisis, concretamente de hipotensiones intradiálisis. Algunos estudios, como este estudio japonés, ha demostrado que en 1.244 pacientes en hemodiálisis seguidos durante 2 años, la mortalidad se asocia con la frecuencia de hipotensiones tanto durante el procedimiento de diálisis como hipotensiones después de la diálisis. Por lo tanto, una medida importante es reducir los episodios de hipotensión, y para ello debemos reducir la ultrafiltración, la rapidez en la ultrafiltración, aumentando el tiempo de diálisis, aumentando la frecuencia de las sesiones de diálisis, como ha comentado el doctor Martínez Castelao, utilizando técnicas convectivas. Para nosotros es muy útil en la población que tiene mala tolerancia a hipertensión el realizar ultrafiltraciones aisladas, intercaladas entre las sesiones de diálisis, con los que progresivamente vamos consiguiendo reducir el volumen y controlar la presión arterial. Los perfiles de sodio y de ultrafiltración, también
el líquido de diálisis, bajando la temperatura del líquido de diálisis entre 1 y 2 grados, mejora de modo espectacular la tolerancia al procedimiento y luego mediante los sistemas de control biofeedback, como hemos comentado antes, el control de la volemia, el BCM, el control de la ultrafiltración, control del sodio durante el procedimiento de diálisis. Es evidente que ultrafiltraciones más lentas y prolongadas, estos son datos del estudio DOPS en 22.000 pacientes, reducen la mortalidad. Pero fíjense, siento que el puntero no se ve, pero fíjense que realmente, a pesar de que se reduce la mortalidad, cuando aumenta el tiempo de diálisis, es una reducción de la mortalidad relativamente escasa. Fíjense las diferencias. Si consideramos la mortalidad de 1 en los pacientes norteamericanos que se dializan 4 horas y media, los japoneses que se dializan 3 horas tienen una mortalidad 75% menor y los europeos que se dializan 3 horas tienen también una mortalidad 25% menor que los americanos que se dializan 4 horas y media. Se ha comentado esta mañana los datos de trasplante, también los datos en hemodiálisis son bastante mejores desde el punto de vista de los resultados, sobre todo en endpoints potentes como la mortalidad, los datos europeos frente a los datos norteamericanos. Por lo tanto, el primer mensaje es que para controlar la presión arterial de la población en hemodiálisis es necesario el control del volumen extracelular mediante una evaluación del peso seco, evitando las sobrehidrataciones crónicas, pero también evitando la mala tolerancia a las ultrafiltraciones excesivas que condicionan hipotensiones en diálisis. ¿Cuál es el papel entonces de los fármacos antihipertensivos en la población en diálisis? Este es un metaanálisis relativamente reciente, publicado también por el doctor Agarbal hace 3 años, en que se recogen los 5 estudios controlados en que se analiza el efecto de fármacos antihipertensivos en la población en hemodiálisis y se ve también que en aquella población en que no se consigue controlar la presión arterial mediante la extracción de volumen, existe un beneficio sobre la mortalidad de un 50% en los que están en tratamiento antihipertensivo. Ya he comentado anteriormente este estudio norteamericano, el estudio publicado por el doctor Foley, en que la mortalidad se asocia con la presión sistólica más elevada y diastólica más baja, también se asocia con el aumento del peso entre diálisis. Los pacientes en diálisis que ganan más peso, por encima de 3 kilogramos, progresivamente tienen mayor riesgo de muerte, y lo que es importante en este estudio es que en relación con el efecto de los fármacos antihipertensivos, el efecto ajustado únicamente es significativo en los pacientes. Este es un estudio observacional, un estudio epidemiológico con un gran número de pacientes, pero en él se observa que únicamente los que están en tratamiento con beta bloqueantes son los que tienen un beneficio sobre el riesgo cardiovascular. Los betabloqueantes también han demostrado eficacia en los pacientes en hemodiálisis, sobre todo con insuficiencia cardíaca. Este es un estudio controlado que analiza el efecto de un betabloqueante, carvedilol, frente a placebo en pacientes con cardiomiopatía en hemodiálisis, el riesgo de muerte cardiovascular y el riesgo de hospitalización disminuye significativamente en la población que está en diálisis en tratamiento con carvedilol. De la misma manera, en este estudio norteamericano, es un estudio retrospectivo del registro americano, 2.500 pacientes en hemodiálisis, aquellos que están en tratamiento con betabloqueantes, se observa que tienen menos riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y menos riesgo de muerte. Por lo tanto, con estos datos es interesante volver a un editorial publicado hace aproximadamente 15 años por nefrólogos de la talla de Eberhard Rich, de Heidelberg o de Willie King en Estados Unidos, con el grupo italiano del Mario Negri, en el que ellos ya decían que por qué los nefrólogos no utilizamos betabloqueantes en nuestros enfermos. Si los betabloqueantes han demostrado su eficacia en la prevención de la cardiopatía isquémica, en el tratamiento de la cardiopatía isquémica y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿por qué no se utilizan en la población en hemodiálisis? Yo creo
que los betabloqueantes no los utilizamos los nefrólogos porque lo que hacen es evitar el efecto taquicardizante en relación con la extracción de volumen y deben favorecer en ese sentido la hipotensión y la mala tolerancia en diálisis. Pero desde el punto de vista de los trabajos que tenemos, tanto observacionales como algún estudio controlado, son fármacos que deberían ser empleados en el armamentario antihipertensivo de la población en hemodiálisis. Con respecto a otros fármacos, fundamentalmente bloqueantes del sistema renina-angiotensina, los resultados son contradictorios. Este estudio con fosinopril, Unieca, no ha demostrado significativamente beneficio frente a placebo. Otros estudios con antagonistas del receptor de la angiotensina, como este con candesartán, sí que ha demostrado un beneficio sobre el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular, pero no sobre la mortalidad. Otro estudio con también antagonistas del receptor de la angiotensina ha demostrado un beneficio en el riesgo cardiovascular y en la mortalidad. Quizás el estudio más importante es este estudio publicado hace un año, presentado hace un año en el Congreso de la NDT y publicado hace unos meses, el estudio japonés, que es el más importante por número de pacientes y tiempo de seguimiento, alrededor de 500 o 600 pacientes seguidos durante 5 años, comparando un antagonista receptor de la angiotensina o el mesartán frente a otros fármacos antihipertensivos y, como ven, no ha demostrado beneficio significativo en el riesgo cardiovascular utilizando el bloqueante del sistema renina-angiotensina. Tampoco, y este es un estudio epidemiológico observacional, no hay diferencias entre el IECA y el antagonista receptor de la angiotensina. Algunos estudios con pacientes con insuficiencia cardíaca han demostrado beneficio de la combinación de IECA y ARA. Sin embargo, otros estudios no solamente no han demostrado beneficio de la combinación, sino que, al igual que ocurre en la población que no está en diálisis, la combinación de IECA y ARA parece, al menos en este estudio, ejercer un efecto negativo. Pero ya digo que son estudios con pocos pacientes, muchos de ellos no controlados y que no nos sirven para diferenciar claramente si hay algún beneficio utilizando una clase antihipertensiva u otro. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos con los pacientes con hipertensión resistente? En la población que no está en diálisis o que no tiene enfermedad renal, tenemos dos herramientas importantes. La reducción del volumen extracelular, sobre todo con inhibidores de la aldosterona, y en aquellos pacientes en que no se consigue controlar la presión arterial, tenemos la denervación simpática, que a medio plazo, y ya hay estudios de un seguimiento de 3 años, han demostrado su eficacia en el tratamiento de la hipertensión resistente. Yo creo que en la población en hemodiálisis el mejor método para controlar la hipertensión resistente es someterlos a técnicas de diálisis con buena tolerancia. Yo digo que nosotros conseguimos reducir la hipertensión resistente en más de la mitad de los pacientes, intercalando sesiones de ultrafiltración aislada entre las sesiones de hemodiálisis. Sin embargo, me gustaría comentar los datos de este estudio, también muy recientemente publicado. Yo al principio no pensaba que pudiera ser eficaz esta técnica también en la población en hemodiálisis. Son 12 pacientes en hemodiálisis con hipertensión resistente en tratamiento con más de 4 fármacos antihipertensivos. En ellos se ha hecho una denervación simpática mediante denervación radiofrecuencia con catéter y fíjense, se consigue en 8 de ellos, en 4 no se pudo realizar la técnica porque las arterias estaban atróficas, pero en los 8 pacientes en los que se consiguió realizar la técnica, la reducción de la presión arterial sistólica es similar a la reducción de la presión arterial sistólica que se ha obtenido con este procedimiento de intervención en la población que no está en hemodiálisis. Muchas gracias.